Bienvenidos a Regenera, el podcast para recordar que regenerar es volver a lo esencial, la vida en equilibrio, la acción con propósito y la comunidad como raíz. Aquí no solo exploramos cómo sanar la tierra, sino también nuestras ideas, formas de vivir y de relacionarnos. Cada conversación, desde la energía limpia hasta la cultura viva, desde los negocios conscientes hasta los saberes ancestrales, será una semilla para transformar ecosistemas, economías, culturas y comunidades. Somos Manuela, Andrés y Juan Pablo y junto a un equipo apasionado te damos la bienvenida a este espacio. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Regenera. Nos encontramos con Santiago Ortega, el fundador de Emergente Energía Sostenible. Santi, bienvenido. Manu, ¿cómo estás? Y hola a todos, y un gusto estar aquí pues para hablar de energía con ustedes. Súper, cuéntanos un poquito más de Emergente, cómo nació Emergente y tu historia con el tema de la energía renovable en Colombia. Pues ve, Emergente es una empresa que ya llevamos 9 años trabajando. Salió a partir en realidad, de un viaje que hicimos unos colegas de la maestría de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional a Alemania. Yo en ese momento era profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Fui a hablar con unos colegas para invitarlo a un tema de ver cómo era el tema energético en Alemania. Uno de los colegas viajó conmigo. Y nos dimos cuenta como de las oportunidades, de lo que estaba pasando allá, de lo que podía pasar acá. Y me invitaron a ser parte de Emergente. Estuvimos algo así como un año conversando, viendo a ver que nos estuviéramos alineando, lo que queríamos. Y fue un momento muy interesante porque ese año se sancionó la ley 1715, que es la que abrió la participación de las energías renovables en Colombia. Entonces, hemos visto a lo largo de pues, la historia emergente todas estas oportunidades que se van abriendo. Somos 5 socios fundadores, todos, pues como te digo, compañeros de la maestría de hidráulica de la Nacional. Y en Emergente nosotros empezamos primero con consultoría ambiental para el sector hidroeléctrico, que era, digamos, lo que estaba como en boga en el 2014-2015. Pero cuando la regulación permitió que vendiéramos, que las casas pudieran vender energía de vuelta a la red, dijimos, este es el momento para entrar a hacer proyectos solares residenciales e industriales. Entonces empezamos con eso. En el 2019 yo salgo de la universidad y llego a manejar la línea de consultoría en transición energética, también para entender cómo podemos transformar los modelos de negocio ya desde el sector privado. Y nos cogió la pandemia. Y en la pandemia desarrollamos otras 2 líneas de negocio que son las que, pues para completar las 5 que tenemos actualmente, que es de venta de equipos solares. Uno de nuestros socios empezó a vender paneles por Mercado Libre y demás, y después dijimos, no, venga, vamos a montar nuestra propia web de e-commerce y lo empezamos a hacer y pues funciona muy bien. Y empezamos a desarrollar software también para aplicaciones específicas del sector energético. Cuéntanos de como el escenario en Colombia de la energía renovable. Desde Emergente, ¿ustedes qué creen que nos frena? ¿Cómo podemos generar energía más limpia y justa en nuestro país? Pues ve, realmente yo no creo que nada nos frene. Es que la energía ha sido un tema realmente desconocido para la gente, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos de educación energética es una cosa muy básica, ¿cierto? Nosotros no sabemos leer la factura de energía. ¿Tú sabes cuántos kilovatios hora consumes en tu casa? No te preocupes, no te preocupes. Muchísimas personas que trabajan en el sector eléctrico no lo saben porque la gente no lee la factura, la gente simplemente la paga y ya. ¿Cierto? Entonces, y la educación energética que tenemos es cuando la mamá le dice a uno, venga, no vaya a meter el tenedor en el tomacorriente porque se electrocuta, ¿cierto? Eh, pero lo que hemos visto y lo que hemos podido ver estos últimos 10 años es que la energía renovable en Colombia va creciendo de formas súper interesantes. Hace 15 años, la forma de expandir el sector eléctrico en Colombia era por grandes centrales hidroeléctricas y por centrales térmicas. Hoy, después de lo que pasó en Hidroituango, y con todo el tema de financiamiento internacional de las centrales a carbón y demás, ya no hay expansión en centrales térmicas y en centrales hidroeléctricas en Colombia. Es muy difícil que se hagan proyectos de estos nuevos. La expansión que estamos viendo, la estamos viendo en grandes proyectos solares, la estamos viendo en ideas de proyectos de energía eólica en La Guajira. La Guajira es un territorio muy complicado para trabajar. Y ha sido muy difícil sacar la línea de transmisión y demás, pero es posible que esto vaya para adelante. Pero una cosa que no está en las cuentas de nadie, porque nadie la ve, son los techos. Nosotros tenemos una cantidad de techos solares en Colombia que van creciendo cada día más y que son proyectos que terminan siendo más rentables
siendo proyectos chiquitos que proyectos grandes. Es decir, energía solar en tu casa puede ser más rentable, pues en términos de tasa interna de retorno, de lo que te da una planta de 300 megavatios, de 500 hectáreas en el Cesar. ¿Cierto? Entonces, digamos que en este momento hay una oportunidad súper interesante para que desde los usuarios finales nosotros seamos capaces hombre, también de expandir el sector eléctrico. Ya tú y yo podemos ser empresarios del mundo de la energía, simplemente instalando unos paneles solares en el techo. Ya somos agentes del mercado, antes no lo éramos. Yo creo que lo que dices es cierto, nos falta como educarnos y responsabilizarnos de ese tema energético. Yo también digo, a veces nos entramos en un activismo de, ay, el cambio climático, Shell y del petróleo y criticamos, pero realmente no nos cuestionamos ese consumo de energía realmente, quién lo está teniendo y somos nosotros, pues a no ser que estemos viviendo off-grid, como se dice, como afuera y sin consumir energía, todos somos como parte del problema, pero también de la solución. Entonces, para las personas que no saben de esa idea de negocio, o sea, ¿cómo funciona? O sea, yo pongo un panel solar en mi casa, en mi finca, y cómo es ese tema de venderlo al grid, pues ¿cómo se la Sí, infraestructura? pues mira, yo creo que aquí pasa una cosa parecida con el tema del consumo, ¿cierto? Que uno dice, no, es que no consumas, pues, o los pitillos, o la carne, pues, o cualquier cantidad de cosas. Hay una discusión más grande de eso, de dónde cae la responsabilidad. Pero así como consumidores nosotros tenemos la opción de, pues, efectivamente, modificar el mercado, también lo podemos hacer desde el mundo de la energía, que era algo que antes no podíamos hacer. Y que termina siendo, digamos, una inversión como de una escala un poco mayor, que efectivamente terminas la energía. Una cosa es dejar de consumir, pero es que cuando tú generas energía, lo que haces es que estás apagando algo. Efectivamente estás apagando algo, porque el bien sigue estando ahí. Porque se tiene que utilizar y es muy probable que vayamos a consumir mucha más energía, porque necesitamos llegar pues a los niveles de vida y para eso está. Eh, pero sí hay una forma, digamos, de impactar a una escala un poco mayor, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Uno pone unos paneles solares en el techo de la casa, los paneles solares generan energía en corriente directa, hay que pasarlas por un aparato que se llama un inversor para convertirlo en corriente alterna, conectarlo a caja de breakers y ya uno lo usa, ¿cierto? Hay energía que usas directamente de los paneles. No te das cuenta porque todo está en la caja de breakers, entonces no es como que un panel sea para la piscina o un panel para la nevera, no, es para toda la casa. Entonces cuando estás consumiendo energía la consumes, pero muchas veces al mediodía uno no está en la casa, entonces genera mucha más energía de la que puede consumir, ese exceso de energía se devuelve a la red. Los contadores que tenemos hoy en día son unos relojitos, ¿cierto?, que miden energía en una dirección, pero los contadores se cambian, se vuelven contadores digitales que miden energía segundo o milisegundo a milisegundo, pero miden lo que va para un lado y lo que va para el otro. Entonces, EPM o el operador de red que vayas a decir, va a decir, ah, bueno, esta persona me está entregando energía. Llega la noche tus paneles solares no están generando porque funcionan con la luz, entonces empiezas a consumir energía de la red. Y a final de mes es, ah, bueno, yo consumí esto, yo entregué esto y se hace un cruce de cuentas. Hay meses donde consumes más y entonces el operador de red te queda debiendo energía. Hay veces donde produce un poquito menos de energía, entonces le tienes que pagar al operador de red, pero se pueden llegar los proyectos a cero, ¿cierto? Y uno dice, bueno, es que eso es muy caro y eso cuánto vale. Termina dependiendo del consumo, ¿cierto? De cuántas personas vienen a la casa, de qué electrodomésticos tienes, si tienes algo distinto, pero en términos generales, para una familia estrato 4 esto puede estar costando 25 millones de pesos y se paga en 4 o 5 años. Y uno dice, es plata, 25 millones de pesos son plata, pero es que un carro te cuesta 100 millones de pesos. Y al otro día que lo sacas del concesionario, ya no vale 100, sino que vale 85. En cambio, los paneles solares que pones en tu casa, te valorizan la casa, porque ya no pagas energía. Entonces son 4 o 5 años mientras se paga el proyecto y 25 años, porque los paneles tienen una vida útil de 30 años, donde no vuelves a pagar energía. Ahora, si tú sumas eso con un carro eléctrico, que te suma el consumo de energía o con una bicicleta eléctrica, de repente, aparte pues de generar energía y toda la cosa, te acabas de desligar completamente de la industria fósil. Ya no necesitas gasolina, ya todo lo generas en tu techo. Es una cosa que antes no estaba ahí. Es un cambio súper drástico, pero al mismo tiempo es una cosa muy invisible, porque es que uno no se da cuenta como de lo que trata. Es decir,
son cambios grandísimos que agrupados tienen unas cosas grandes, pero para uno es así, normal. Pues tengo mis paneles solares y no pago energía, pero esto va más allá, ¿cierto? Hay como una idea que le hemos venido dando vueltas en Emergente, y es que hace 15 años hacer este podcast era imposible. Pues necesitamos una cabina, necesitábamos cámara, necesitamos saber dónde transmitirlo, tener espacio al aire, una cantidad de cosas que de repente se democratizó. Y esto va a estar en las redes sociales, va a estar en YouTube, va a estar en todas partes. Con la energía va a empezar a pasar lo mismo, ¿cierto? Nosotros ya vamos a ser parte del sector energía, así como este podcast ya es parte del sector entretenimiento, del sector contenidos y puede llegar a 500.000 personas. Ya uno al estar conectado generando energía de la red ya hace parte de un sistema más grande con impactos mucho más allá de los que uno es capaz de medir. Es como la revolución en las comunicaciones que tuvimos los últimos 20 años, es la revolución que vamos a tener en energía en los próximos 20 y no nos vamos a dar cuenta. Así como nos dimos cuenta de este tipo de cosas, ¿cierto? No hasta que uno la mira y uno dice, caramba, es que le puedo llegar a 500.000 personas con una cosa sencilla, pues es lo que va a terminar pasando. Súper. Digamos, entonces en Colombia el escenario más viable que tú ves es la energía solar por ahora. Nos contabas que Mm. tenían diferentes líneas de negocio. ¿Cuáles son como las que ustedes ven para Colombia en el futuro? Mira, la energía solar es que es la más fácil de todas y es la más cercana a todo el mundo. Yo, de hecho, sueño, pues, que la energía solar termine siendo como las freidoras de aire, ¿cierto? Hace 5 años nadie tenía freidoras de aire en la casa y de repente todo el mundo dijo, uy, yo también quiero, y se masificó. Yo creo que con la energía solar puede pasar una cosa así. De aquí al 2030, con algunos cálculos que hemos hecho, podemos llegar a tener la potencia de 4 hidroituangos en techos en Colombia. Es una cosa fuerte. De hecho, en Brasil lo vimos. En Brasil hay una gráfica muy bonita que dice que desde el 2017 Brasil empezó a instalar energía solar. Entonces, primero arrancar los proyectos, y lo tienen partido, proyectos grandes y proyectos chiquitos o en techos. Y proyectos grandes va creciendo y proyectos chiquitos empieza a crecer exponencialmente. Y ya Brasil tiene en techos la potencia de Colombia, solamente en solar en techos. Todo solar en techos es una cosa que va a estar ahí. Solar a gran escala también va a estar ahí, hay muchísimo interés, son proyectos, digamos, fáciles de desarrollar. El problema es que la energía solar no es tan firme, no es tan confiable como puede ser la energía hidroeléctrica en un embalse, como pueden ser las centrales térmicas, porque las centrales térmicas te dan energía cuando la necesitas. Entonces ahí tenemos un riesgo. Digamos que yo creo que el mundo ideal para Colombia es, vamos a tener muchísima solar, vamos a tener muchísima eólica, una vez podamos, digamos, encontrar la forma de hacer los proyectos en La Guajira. Colombia es un país que tiene un potencial hidroeléctrico inmenso, inmenso. Y yo creo que no podemos dejar el potencial hidroeléctrico que tenemos ahí. No vamos a hacer grandes embalses, pero podemos tener centrales chiquiticas regadas por todo el país, ¿cierto? Que lo que hacen es que se llaman a filo de agua, cogen agua de una parte de un río, la desvían, generan energía con ella y la devuelven al mismo río. Entonces el impacto ambiental es muy bajito. Tenemos un potencial grandísimo para hacer eso. Y los grandes embalses que tenemos, pues los vamos a tener de aquí a 40 o 50 años. Hoy en día la energía en Colombia, las térmicas son las que nos dan la confiabilidad. Son como el seguro, es que se nos acabó la energía, pues pongamos la térmica. Pero es que un embalse puede ser una batería muy grande. Entonces, si uno genera mucha energía renovable en la base, la empieza a entregar, los embalses son los que nos pueden dar la estabilidad que necesita el sistema y la confiabilidad que necesita el sistema. También podemos tener baterías y ya, pues en la próxima década yo creo que si la energía nuclear sigue avanzando como está avanzando, pueden empezar a llegar soluciones nucleares a Colombia, pero digamos de corto plazo es muchas renovables y cambiar un poco el mercado para que los embalses se conviertan en ese elemento flexible para poder mantener un sistema y que no nos pase lo que pasó en España, por ejemplo, que se pierde la inercia de un momento a otro, que nos quedamos sin energía, no, ser capaces de usar los embalses como baterías gigantes que de alguna manera lo son. Súper. Santiago, cuéntanos un poco más sobre los temas de transición energética justa y los programas que han desarrollado desde Emergente como Energía por Educación. Pues mira, la transición energética justa, esos nombres son muy grandes y caben muchas cosas, ¿cierto? Pero si nos ponemos a partirlo por pedacitos, es transición energética, es tratar de consumir energía distinto como lo hemos hecho.
eso no solamente implica cambiar de fósiles a renovables, sino también implica un cambio de escala, ¿cierto? No solamente de grandes proyectos centralizados, sino también una cantidad de proyectos descentralizados. Eso también requiere unos cambios en la regulación para que los nuevos modelos de negocio que puedan aparecer ahí estén. Y también implica un tema de digitalización, ¿cierto? La digitalización es algo que está metido en todos los sectores, pero el sector de energía también está metido. Entonces, cuando tenemos medidores inteligentes, estas cosas que pueden decirle PM, esto se mide de energía, además, ya la energía termina siendo un activo digital. Y juntándolo con el justa, es un tema de democratización también. No solo ya todo el mundo puede tener energía en sus casas, es decir, yo soy un empresario de energía porque tengo energía en mi techo, pero al mismo tiempo la transición energética justa busca que no se quede nadie atrás, ¿cierto? Es decir, hay una cantidad de personas que, como hemos venido desarrollando la industria energética, quedan relegadas, en particular comunidades en zonas de explotación de recursos naturales, en zonas de grandes proyectos de infraestructura, pues de infraestructura eléctrica, que han quedado relegadas. Y si vamos a hacer las cosas distintas, ¿cierto? Con la energía renovable, no podemos llegar a hacer lo mismo. Es decir, no podemos llegar a hacer una especie de extractivismo renovable, o no podemos, para ponerlo de otra Monopolio forma, renovable. fosilizar la industria renovable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hoy en día las comunidades ya están todas conectadas, la gente conoce más sus derechos, incluso ya hay una concepción distinta. Antes, pues yo podía inundar un pueblo para hacer un embalse sin ningún problema. Hoy, inundar un pueblo para hacer un embalse es una tragedia multidimensional porque tenés temas de desarraigo, porque tenés temas de pérdida de no solo de valor, sino también de actividades culturales, modificaciones, y no queremos. A ver, la idea no es simplemente generar energía para ciudades, no, es venga, generemos energía para que lo usemos en las ciudades, en los pueblos, en todo el país, pero que seamos capaces de desarrollar de forma integral las regiones donde está pasando esto. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me duele mucho es el tema, por ejemplo, del oriente antioqueño. San Carlos y San Rafael deberían tener los niveles de vida de Suiza, pero por toda la situación, pues les llegó guerrilla, les llegó violencia, las inversiones, las transferencias no se ven, es una cosa muy compleja. Reflejadas en el territorio. Y las comunidades lo sienten, las comunidades dicen, venga, sí, bacano tener una hidroeléctrica, bacano tener una planta solar, pero ¿y nosotros qué? Entonces hay que empezar a ver cómo somos capaces de generar, no solamente por derrames económicos clásicos, sino también intencionadamente beneficios para las comunidades. Es decir, acá en Colombia tenemos unas zonas carboneras muy grandes en el Cesar de la Guajira, que si sabemos que el carbón se va a acabar porque si ya no están financiando y la demanda de carbón viene a la baja, uno dice, ¿qué pasa con estas comunidades? Vamos a tener energía solar mucha en el Cesar de la Guajira, pero ¿qué pasa con las personas allá? ¿Cómo vamos a hacer que hagan parte de la cadena de valor? Entonces tiene que ver con temas de transformación, tiene que ver con temas de energía para actividades productivas, tiene que ver también con temas de, bueno, si tenemos un gran proyecto de infraestructura energética y estamos generando energía, miles de megavatios para el país, pues venga, no tiene sentido que nuestro vecino no tenga energía, ¿cierto? Entonces, venga, ayudémoslo, veamos a ver cómo somos capaces de hacer esto y no entender a la comunidad como un obstáculo que hay que resolver. No, hay que entenderla de forma distinta, hay que entenderla como un aliado, en algunos casos como socio, en algunos casos como beneficiario principal, o decir, venga, es que esto lo estamos haciendo también es por ellos, y ver cómo somos capaces de construir conjuntamente. Yo siento que en el mundo la energía hoy es, bueno, el mundo en general, ¿cierto? Ya con el tema de redes sociales y todo lo que está pasando, yo siento que estamos en una etapa de oro para la antropología y la sociología, para entender un poquito mejor cómo somos como humanos. Ya tenemos muchos datos para hacerlo, pero también para entender cómo somos capaces de llevar proyectos adelante de forma más sencilla, de forma más armónica y con menos daño. Toda la transición energética justa va como en las personas, pensando precisamente en estos grupos o en esas comunidades vulnerables que están en las regiones donde está el mayor potencial y donde vamos a hacer los grandes proyectos. Entonces, es ser capaces de entender un sector eléctrico de forma distinta, que no solamente lo vamos a hacer hombre, por altruismo, porque es la cosa correcta para hacer, no, lo estamos haciendo para reducir riesgos socioambientales. También para un inversionista, venga, ¿yo por qué estoy aquí hablando con la comunidad? Porque yo quiero reducir mis riesgos socioambientales acá. Porque es que si una comunidad dice, esto no genera, no genera.
Y si no genera, pues no, no hay energía ni para la gente, ni hay flujos de fondos para los inversionistas, ni nada, ¿cierto? Necesitamos es que las cosas terminen funcionando y para eso los proyectos tienen que convertirse en aliados del desarrollo regional, ¿cierto? Entonces, creo que en Colombia hemos venido avanzando, hay varios mecanismos, hemos venido aprendiendo mucho, pues, 30 años de aprendizajes de todo lo que ha ido pasando y creo que ya estamos como a puertas de ver como una cantidad de buenas prácticas que van a empezar a salir por todas partes y que creo que van a ser muy valiosas, pues no solo para el país, sino para el resto del sur global. Súper. Cuéntanos de energía por Energía por educación. educación. Ese es uno de los proyectos más bonitos que tenemos en Emergente. Es un proyecto con el que yo estoy obsesionado hace 5 años. Y, y ha tenido como varias etapas, ¿cierto? El primer momento fue que el gobierno desarrolló un fondo que se llamaba el FENOGE. Nosotros somos egresados de la Nacional, tenemos buenísimas relaciones con la universidad, pues colaboramos mucho con ellos en distintos proyectos de investigación y demás. Y hablando con la Facultad de Minas, dijimos, venga, esta oportunidad para presentarse, conseguir esta plata del Estado que es gratuita para proyectos. Había una serie de condiciones, pero las universidades públicas los cogían todos. Y presentamos a la Universidad Nacional C de Medellín. Uno de nuestros colegas, Santiago Hoyos, él dijo, para tener más puntaje en la asignación, digamos que los ahorros de energía se van a convertir en becas. Y nos pareció una cosa brillante. Porque claro, termina funcionando a todo el mundo. Le funciona al financiador, le funciona a la universidad, le funciona a los estudiantes. Es un proyecto bonito. Y cuando estábamos hablando con la decana de la Facultad de Minas, que en su momento pues era la profesora Verónica Botero, le dijimos, profe, no es que queremos hacer esto, tan las becas, y ya se nos quedó mirando y dijo como, me gustan las becas, pero yo quiero que sean becas para mujeres en maestría en temas STEM. Entonces, quedamos como, claro, es que es maravilloso porque es que también puedes direccionarlas a lo que quieras. Ella lo dijo porque, claro, en el pregrado hombres y mujeres, digamos, son muy parejos en población, pero te vas a posgrado y posgrados STEM, hay 20 hombres por cada mujer, ¿cierto? Es una brecha de género súper fuerte. Entonces dijimos, venga, vamos a hacer ese proyecto allá. Lo presentamos, lo gestionamos ante el FENOGE, el proyecto se financió y en este momento pues están los paneles montados y el proyecto va a empezar a arrancar dentro de poco, ¿cierto? Pero ese proyecto tuvo, antes del cambio de gobierno, unos cambios en el fondo y nos dimos cuenta, pues en el mecanismo de operación del fondo, y ya no podíamos como externo presentar proyectos. Entonces ya teníamos listo, estábamos pensando en la Universidad Nacional Manizales, en el Parque Explora, ya teníamos una serie de proyectos y nos tocó frenar en seco. Y claro, quedamos, pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya no está este fondo del gobierno, ya teníamos la línea de negocio montada, nos encantaba, ya nos habíamos ganado un premio por eso. Y empezamos a pensar, ¿cómo podemos hacer esto con plata privada? Y después de mucho pensar, hubo una frase de un colega mío, Enrique Ángel, que Enrique me decía, ves que si uno le baja unos punticos a la expectativa financiera o a la tira esperada, no te imaginas la cantidad de cosas que son capaces de hacer, ¿cierto? Es que si un proyecto tiene que tener una TIR del 12, pues, hay una cantidad de proyectos de TIR del 9 o del 7 que no se hacen, pero que tendrían unos impactos interesantísimos. Entonces ahí empezamos a explorar un poco el tema de inversión de impacto, estuvimos hablando con varios fondos y llegamos a una empresa de energía de acá de Colombia que le encantó la idea. Entonces ya lo que estamos planteando para las distintas universidades es un modelo PPA, que es un modelo de compra de energía. Es decir, eso ya existe en el sector, ahí no le estamos inventando nada, y es que yo como empresa de energía, te digo a ti, empresa, universidad o lo que sea, pues vos no puedes pagar unos paneles solares, ven, yo te los pongo. Y voy a comprar la energía durante 10, 15 o 20 años. Y entre más largo sea el contrato, menos tarifa te doy y más ahorros tenés. ¿Cierto? Entonces es una cosa que funciona muy bien por un empresario porque dice, es que tengo una fábrica de galletas, pues me gasto mi plata en mi inversión en lo que sé y esto simplemente es un proveedor más. Y la energía es más barata de que la red, porque la energía de la red tiene generación, transmisión, distribución, pérdida, restricciones, contribuciones, impuestos y demás. Aquí solo estás pagando generación, entonces eres capaz de reducir un montón la tarifa. El modelo de energía por educación es hacer eso mismo. Te decimos, nos vas a pagar la energía más barata, pero te vamos a dar una tarifa súper barata, porque nuestra expectativa financiera es mucho menor
que es la estructura financiera de una empresa comercial, porque aquí no estamos hablando con temas comerciales, sino con temas de impacto, inversión de impacto. Entonces somos capaces de bajarte un montón la tarifa, siempre y cuando la universidad se comprometa a reinvertir en la universidad, sea en becas, sea en alimentación escolar, sea en dotación de laboratorio, sea en investigación, sea en algo que efectivamente irradie y beneficie a la comunidad universitaria. Entonces, y como las becas se pueden diseñar como vos querás, vos puedes decir, no, es que yo quiero esto para población indígena, no es que yo quiero esto para mujeres, yo quiero esto para población afro, yo quiero estas carreras específicas, quiero estos niveles de formación. Digamos que se puede diseñar para generar impactos específicos en cosas que se puedan hacer. Con la estrategia de la universidad, Claro. su interés. Y ahora nosotros estamos haciendo esto con la educación, ¿cierto? Estamos obsesionados con la educación, nos gusta mucho, pero uno puede hacer esto con cultura, haciendo esto en teatros, uno puede hacer esto con salud, haciéndolo en hospitales, ¿cierto? Cualquier cosa que vos hagas, la energía renovable te la deja hacer mejor, porque la puedes hacer mejor, más limpia, pero también más barato, entonces eres capaz de cumplir tus temas misionales más allá. ¿Cierto? ¿Qué tal que un hospital en zona rural diga, no, yo voy a empezar a hacer, con lo que me ahorro de energía, voy a empezar a hacer campañas de educación sexual para mujeres? O en zonas endémicas de fiebre amarilla, no, vamos a hacer campañas de vacunación financiadas por esto. Y de alguna manera también empezamos a distribuir, digamos, no a distribuir, a reducir esas cargas operacionales que tienen estos servicios básicos. Entonces, hay un mundo. Estamos muy cerca de cerrar un proyecto con una universidad y con una empresa que pues, no lo hemos cerrado, entonces no te puedo decir en este momento, pero pronto tendremos noticias de eso y la idea es que podamos crecerlo. Y esto no es una solución solo para Colombia, esto es una solución para cualquier país del sur global que tenga las condiciones regulatorias para desarrollar negocios de energía, que son muchos. Súper. Gracias, Santi. Bueno, y como para ir cerrando, cuéntanos un poquito, ya que hablábamos, también es muy alineado con lo de energía por Ujú. educación, cómo funciona el tema de financiación, tanto desde para proyectos que las personas del común quieren implementar en sus propios hogares, como proyectos más macro que desde emergente quieren sacar adelante. O sea, si tenemos inversionistas de impacto escuchando el podcast, cómo podrían hacerlo y nosotros como personas también del común. Pues a ver, aquí hay como tres niveles, ¿cierto? Y creo que es importante hablar de los tres niveles. El primero, y hablando de estos niveles, también te voy a decir algunas investigaciones que hemos hecho conjuntamente entre Emergente y la Universidad Nacional, que nos dan como unas líneas muy interesantes. El primero es para proyectos de gran escala, ¿cierto? Hidroeléctricas, plantas solares, plantas térmicas de carbón, pues gran escala. Más de, pues varios decenas de megavatios. Y son inversiones de decenas de millones de dólares para arriba. Nosotros hicimos un análisis hace un tiempo para entender cómo era posible, pues para entender para dónde iba el sector eléctrico y si era posible tener un sector eléctrico cero emisiones de aquí a 2030. Entonces hicimos unas modelaciones con modelos en dinámica de sistemas, teniendo valores de mercado, con distintos escenarios, con distintas restricciones. Pues hicimos un ejercicio pues como bastante concienzudo y nos dimos cuenta de una cosa muy particular y es que sí podemos llegar a tener un sector eléctrico antes del 2030 completamente renovable o por lo menos a un 98% renovable para que las térmicas se prendan a raticos, pero si llegamos al 98% renovable de 2030 ya es un golazo gigantesco. Y eso se debe principalmente a la expansión de energía solar y eólica. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que eso va a crecer ahí y también en pequeñas centrales hidroeléctricas, como el tercer renglón, ¿cierto? Si la eólica va a tener problemas, gran parte de la expansión la va a hacer solar, pero el modelo nos mostraba que las pequeñas centrales hidroeléctricas también empiezan a crecer un montón. Entonces, en el tema hidroeléctrico, con el potencial que tenemos acá, creo que esos son como las formas, pues como las tecnologías que más se van Financiar. a financiar. Más que la eólica, porque la eólica por lo general es de jugadores muy grandes, pues de empresas de energía gigantescas, con unos requerimientos socioambientales gigantes. Entonces, digamos que meterse en eólica es un poco más difícil, pero desarrollar proyectos hidroeléctricos pequeños o medianos y proyectos solares pequeños y medianos ya le abre la puerta a los inversionistas internacionales que puedan hacerlo, ¿cierto? Estamos hablando de inversiones cercanas desde los 10 hasta los 150 millones de dólares, ¿cierto? Que hay muchos fondos con muchísimo interés en Colombia también para invertir. Y en América Latina. América Latina de alguna manera es la Arabia Saudita de las energías renovables. Aquí hay de todo. Pero bajando un poquito de escala,
ya hay hay unas mini granjas solares, son granjas de hasta 1 megavatio, que están volviendo pues como bastante populares en Colombia, donde es una inversión de $1 millón, o sea que ya está al alcance de family offices, de grupos de inversión más pequeños y que tienen rentabilidades cercanas entre el 16 y el 20%. Todos son cosas que son interesantes y que tienen una ventaja frente a a las plantas más grandes, y es que no tienen que conectarse a una subestación eléctrica, sino que pueden conectar a una línea de distribución, como les queda en las ciudades o en el campo. Es mucho más sencillo el procedimiento de conexión, porque en Colombia está pasando que hay subestaciones, pero hay demasiados proyectos. Todos los proyectos tienen que pelear por el punto de conexión. Entonces, hasta que no tienes el punto de conexión, no tienes proyecto. Entonces, es un tema complicado porque hay muchísimo interés en desarrollar proyectos de energía en Colombia, pero digamos una capacidad limitada para tenerlos, pues no solo en subestaciones en transmisión, sino también en gestión para que fluya de forma rápida. Pero estas mini granjas funcionan, digamos, de una forma más sencilla. El paso más abajo, ya hay proyectos menos de 1 megavatio, que se pueden poner en empresas, universidades, industrias, hospitales y todo ese tipo de cosas, que hay varios esquemas para hacerlo. Uno puede decir, venga, ya hay créditos, de hecho la banca financia y ha estado muy atenta en financiar estos proyectos industriales, comerciales, ¿cierto? Y empresariales, eh, con créditos, con leasing, con créditos blandos, tasas compensadas y una cantidad de cosas, o el modelo PPA que te hablaba ahora, que la misma empresa de energía es la que te lo financia. Hay también alternativas para que las personas naturales entren aquí. Hay algunas iniciativas acá en Colombia de crowdfunding para este tipo de proyectos. Entonces uno puede hacer una inversión. O finalmente está la inversión de yo como persona natural en el techo de mi casa. Digo casa porque el edificio es complicado. El edificio es la zona común, el techo es zona común de la copropiedad, pero hay edificios donde la copropiedad dice, listo, vamos a poner paneles solares acá para bajar el costo de la energía de ascensores, piscinas, puertas, iluminación, y bajarnos la cuota de administración. También es una forma pues que se puede hacer. O finalmente está la persona natural. Con la persona natural el tema de la financiación es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque esto es un tema relativamente nuevo para los bancos, porque el banco es una entidad que gestiona el riesgo y que te presta plata y dice, bueno, si no me pagan, ¿qué pasa? Y todavía no es muy claro qué pasa con los paneles solares después. No hay un mercado de segunda de paneles solares por ahora. No hay un mercado por ahora, porque lo va a haber de temas de reciclaje, remanufactura, ese tipo de cosas, pues, pero lo va a haber en el 2000. Pues cuando los paneles empiecen a salir de funcionamiento, vamos a tener esto hecho en Brasil, ya hay un mercado interesante de eso. Entonces, no hay todavía una percepción del riesgo de qué pasa con esa garantía. Entonces, si te prestan muy caro y te prestan también, no le prestan a todo el mundo. Pero nosotros en Emergente, eh, con un par de proyectos de investigación, nos pusimos a ver, bueno, cuáles son estas barreras financieras y regulatorias para los proyectos de energía a pequeña escala. Nos dimos cuenta que era eso, era precisamente ese tema de la garantía. Y empezamos a pensar en un proyecto que acabamos de terminar, bueno, ¿cómo somos capaces de buscar un modelo de negocio distinto para eso? Y encontramos que hay cosas que pueden ser súper interesantes si uno se sale un poquito de la lógica de financiación bancaria tradicional. Es decir, los paneles solares, si se empaquetan como un crédito de reforma o de mejoramiento de vivienda, ya no es un proyecto de paneles solares, ya es un proyecto de vivienda donde la garantía puede ser la vivienda, ¿cierto? O puede ser, o por temas de vivienda también, incluso muchas veces los financiadores dicen, no, venga, yo le hago un pagaré o lo saco por nómina o alguna cosa, pero digamos que hay una garantía distinta. Los fondos de empleados de las grandes empresas, por ejemplo, prestan a tasas mucho más bajas que las que presta la banca tradicional, y pues y también dan rendimientos mayores porque claro, ellos lo que están buscando no es lucrarse, sino generarle más ingresos a los empleados. Entonces aquí también les cabe ese negocio, ¿cierto? Dicen, esto puede ser muy interesante para los empleados, que hay un riesgo, sí, pero no importa, eso también lo podemos sacar de nómina y tenemos ahí una serie de cosas que nos funcionan muy bien. Y el otro caso que miramos fueron las cooperativas financieras, que las cooperativas financieras tienen una base, digamos, de personas de menores ingresos que la que tiene el banco, y la mayoría de los créditos que ponen ellos son créditos de consumo. La gente se gasta la plata. Muy poquitas veces se ponen créditos donde haya inversión.
y un panel solar son créditos de inversión. Entonces las cooperativas dicen esto nos interesa un montón. Y ahí nos vamos también con los temas de microfinanzas y una cantidad de cosas. Y es, aquí hay un negocio gigantesco. Es que si estamos hablando de que estos pueden ser 10 gigavatios a 2030 o entre 7 y 10 gigavatios a 2030, estamos hablando que es un negocio de 50 y pico billones de pesos al año. Pues me pueden no, perdón, como de 5 billones de pesos al año. Se me pueden como ir los números, pero estamos hablando de órdenes de magnitud realmente grandes y hay una oportunidad gigantesca para los bancos para hacerlo. En otros lugares del mundo hay startups que financian, no se financia, digamos, de distintas formas, pero es que cuando tú tienes una inversión que te da una tasa interna de retorno del 25, del 30 o del 40%, pues ¿qué inversión te da eso? Sí, claro. Ninguna. Todos queremos estar. Claro, y los paneles solares vienen bajando de precio, pues creo que los últimos 10 años han bajado el 90% del precio y siguen para abajo. La tarifa sigue para arriba porque en Colombia tenemos un problema con la expansión porque no hay tantos proyectos de energía como necesitamos porque estamos muy atrás. Toda la tarifa sigue creciendo y uno con una tarifa que crece y unos precios que bajan, cada vez los proyectos van a ser más y más y más rentables. Esto de hecho nos va a llevar a tener que repensar el sistema completo porque es que ya nos cambió, así como la regulación entre telecomunicaciones cambió con la llegada de la Internet y una cantidad de cosas, aquí nos va a pasar exactamente lo mismo, es un mundo distinto y uno verá si se aferra al mundo anterior o si dice, no, venga, explorar las oportunidades que hay. Puede que haya jugadores suficientemente grandes que puedan aferrarse al mundo anterior durante un rato, pero no siempre. Creo que, como siempre, tocamos muchos temas, nos gustaría siempre ahondar más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estamos siempre disponibles si quieren conversar más con Santiago, de Emergente, desde Regenera como comunidad. La bienvenida a todos y gracias, Santi, por estar acá. No, gracias a ti y también para todos los que nos están viendo. Esto es una cosa que ya está al alcance de todos ustedes. Lo podemos hacer, lo pueden hacer ya. Son negocios rentables, tenemos la tecnología, tenemos el know-how y tenemos también las condiciones financieras para hacerlo. Entonces, anímense, porque la transición energética no es transición energética si no es la misma gente la que la hace. Entonces, desde Emergente estamos listos para ayudarlo siempre y muchas gracias.